Buenas tardes, hermanos. Dios les guarde y bendiga a todos y a cada uno de ustedes. También ahí en la estancia, que luego me dicen que no los saludo. Sí, aquí los estoy saludando. Gracias, hijo. Eso es todo. Gracias. Abra su Biblia en 1 Corintios, por favor. Vamos a leer el capítulo 9. 1 Corintios 9. Tuve la oportunidad de compartirles sobre el libro de Efesios y hablaba sobre, en el capítulo 1, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual que desciende de lo alto y que nos ha adoptado, que nos ha elegido, que Él nos ha hecho coherederos de la gracia. No sé si puedas bajar a... Eso en nuestros corazones y nos ha elegido, nos ha hecho adoptados, somos hijos de Dios. Pero esa es una cara de la moneda, pero Dios también nos ha advertido. Por un lado hay muchas promesas de parte de Dios. Por un lado hay palabra de Dios que nos dice: mi hijo amado eres tú, te he prometido, eres coheredero de la gracia. Pero también hay otra lado de la moneda donde Dios tiene advertencias para nosotros, donde Dios nos disciplina, donde Dios nos dice: hey, cuidado. Como esa alabanza cuando era yo chiquito decía: cuidado mis ojitos al mirar, cuidado mis manitas al tocar, porque el Padre arriba está y nos mira con amor. Él tiene por un lado su amor con su mano izquierda, con su mano derecha, y también tiene su justicia, queriéndonos transformar, queriéndonos ayudar a crecer, ayudándonos a ser esos hijos de Dios. Y usted y yo hemos creído que este libro que tenemos aquí es Dios hablándonos, que es la palabra de Dios mostrándonos a nuestros corazones que sí y que no. Entonces yo quiero que meditemos en esto que el apóstol Pablo está tratando de explicarle a la iglesia de Corintios y a la iglesia de Corinto. Y en este versículo, vamos ahí al versículo 26 de 1 Corintios capítulo 9. Dice amén cuando lo tenga. Amén. Dice 26: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Ya no veo. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser reprobado. Quiero que usted repita conmigo, a partir de no sea que habiendo sido heraldo, amén, desde ahí, 1, 2, 3, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es ser eliminado? ¿Qué es ser eliminado? Borrado, sacado fuera. Cuando yo jugaba videojuegos, me gustaba mucho jugar videojuegos. Cuando yo era adolescente jugaba uno que se llamaba Street Fighter. Me mataban, pues me eliminaron. Y si traía otra moneda, pues seguía jugando, pero si no, eliminado estaba. Ya mi tarde se había acabado, ¿no? Ya había acabado. Era bueno yo para el Street Fighter, ¿eh? Pero bueno, ahí estaba deseliminado. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo que corremos un peligro. ¿Cuál? Ser eliminados. Entonces, por un lado Dios nos dice: te amo, te adopto, eres mi hijo, eres tú. Pero por otro lado Dios te dice: hey, abusado. Porque no es lo mismo ser aceptado, Andrea, que ser reprobado. Tú y yo somos aceptos en Cristo. Él nos aceptó por la puritita gracia. Es un regalo de Dios. De Él proviene la fe, de Él proviene el amor, de Él proviene... Si Él nos aceptó. Pero ser aprobados es otra cosa. La aceptación es por gracia y la aprobación es por obediencia. ¿Sí? Lo voy a volver a decir. La aceptación es por gracia y la aprobación es por obediencia. ¿Obediencia en qué? Pues en lo que Dios ya ha dejado estipulado. Obediencia al Padre. Y entonces el apóstol Pablo nos empieza a decir: yo puedo llegar a ser eliminado aunque yo sea alguien conocedor de la palabra.
Y entonces el apóstol Pablo empieza a poner un ejemplo, y nos va a poner un ejemplo a ti y a mí, y le puso un ejemplo a la iglesia de Corinto sobre alguien que fue reprobado, aunque fue elegido, aunque fue aceptado. Y vamos a leer qué sigue diciendo el apóstol Pablo. Y quiero que meditemos en eso. Quiero que pongan atención a partir del capítulo 10, el versículo 1. Y esto sigue siendo parte del argumento de Pablo, de la doctrina de Pablo. Nosotros nos dividieron la Biblia en capítulos y en versículos, pero el capítulo 9 no está desconectado de lo que vamos a seguir leyendo. Viene dando el mismo argumento, veré. Y dice así el versículo 1, porque no quiero, hermanos. Esa palabra porque, ¿qué implica para los que han estudiado español? ¿Qué implica? Porque está diciendo, te voy a dar una razón de lo que acabo de decir, un argumento. Puedes llegar a ser eliminado porque, ¿sí o no? ¿Sí me explicó? Bueno, ¿sí o no, iglesia? Pues despierten, hombre, ya desayunaron, parece que están dormidos. Dice, porque no quiero, hermanos. ¿A quién le está hablando entonces? Diga, a mí. A mí. O sea, no está diciendo, porque no quiero corintios, no. Porque no quiero hermanos. Le está hablando a la iglesia de Corinto que estaba en Corinto. No le está hablando a todos los corintios. Aquí no está hablando a los mexicanos, les está hablando a la iglesia, a nosotros que hemos sido aceptados. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Quiero que ponga atención, a partir del versículo 1 y hasta el versículo 4, usted me va a decir cuántas veces aparece la palabra todos. ¿Ok? Usted ponga atención ahí. Voy a volver a leer el versículo 1. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. ¿Cuántos todos aparecen ahí? 4, dice uno, otro dicen 5. 5, ¿no? 5. 5 PT, 5 veces. Entonces, el desierto es nuestra vida hoy aquí. Tú y yo estamos viviendo en un desierto. Tú y yo estamos en una situación donde el mundo es complejo, donde nuestra vida debe ser santificada y tenemos al Espíritu de Dios en nuestras vidas, que es nuestra guía. Y dice que todo el pueblo de Israel, todos estaban bajo la dirección de la nube, todos. ¿Tú estás bajo la dirección del Espíritu Santo? También tienes este libro, que es una dirección, ¿sí? A tu vida. Porque a veces me temo que platico con algunos hermanos y voy a orar, hermano, a ver qué Dios dice. No necesitas orar. Aquí mete tu nariz y aquí Dios dice qué tienes que hacer. Jóvenes que tienen relación amorosa con una incrédula incircuncisa, pues Dios no dice que voy a orar para ver si es para mí. Dios dice aquí, no te unas en yugo desigual. No necesitas orar, lo que necesitas es obedecer, ser dirigido. ¿Sí? Matrimonios donde Dios nos dice, trata a tu esposa correctamente, y los esposos no tratamos a nuestra esposa correctamente. Quítese de nosotros todo enojo y estamos enojados. Mujercitas, con todo mi amor y con todo mi respeto, se enojan porque sí y porque no. Por todo y por nada. Porque quiero y porque puedo. ¿No está bien? Varones, tratemos a nuestra esposa como coherederas de la gracia. Esa es dirección de Dios. Si tú te has dado cuenta que tu vida, abrazando tu pecado porque no quieres ser dirigido por Dios, te ha llevado a tener problemas primeramente con tu cónyuge, es porque tú no estás bajo la nube, tú no estás bajo la dirección, estás bajo tus argumentos. ¿Sí me estoy explicando? Porque en algunas áreas de tu vida tú no quieres vivir como Cristo quiere que vivas, tú quieres vivir como tú quieres. Y en la cena de matrimonios, ahorita le hablo a los matrimonios, en la cena de matrimonios hablamos sobre estar sometidos en el Señor, bajo la dirección. Y dice Pablo, no quiero que ignores que todos los padres, todo el pueblo de Israel fue dirigido por una nube. Esa es una bendición que a veces nosotros no valoramos, no hacemos caso, no queremos escuchar, ignoramos. Porque cuando el Espíritu de Dios te dice, hey, perdona a tu esposo, hey, pídele perdón a tu mamá, hey, sujétate a tu padre, hey,
No hables mal de la autoridad. ¿Sabes qué hacemos nosotros? No, lo dejamos pasar y seguimos haciendo lo que queremos, porque no nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, por su palabra. ¿Usted sabe cuántos salieron del pueblo de Israel? ¿Sabe cuántos salieron? Salieron, según la Escritura, 600,000. Pero dice claramente, solamente contando varones. O sea, nos da un dato que de la esclavitud Dios sacó a 600,000. Si nos ponemos ahí a sacar estadísticas, si son 600,000 hombres y cada uno tuviera una mujer, ya son 1,200,000. Y si cada matrimonio tuviera menos 2 hijos, que en esa época no tenían 2 hijos, en esa época tenían más. Vamos a ponerle 2 por persona, digo 2 por familia. ¿Cuántos son? 2,400,000. ¿Sabe cuál el poblado que tenía Moisés que atender? Y estoy yéndome con pasitos despacio. Era un pueblo grande que fue dirigido, y el propósito de Dios fue que los adoptó, que los eligió y dijo: mi pueblo eres tú, el pueblo de Israel. Tú y yo somos el pueblo de Dios hoy en día. Somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, somos aceptos en Cristo. Y usted sabe, de esos 2,400,000 que me estoy yendo abajo, ¿sabe cuántos llegaron a la tierra prometida? ¿Sabe cuántos? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos? ¿Quiénes? Caleb y Josué. No Caleb, el otro Caleb. Por vos se te pusieron Caleb, yo creo. Caleb y Josué. 2 de 2,400,000. Si usted le saca el porcentaje a eso, se va de espaldas como condorito. ¿Pero por qué? Porque ninguno de ellos quisieron tomar la dirección de la nube, porque Dios les habló una y otra vez, y dice la palabra de Dios que ellos eran un pueblo de dura cerviz, y ellos son la sombra de nosotros, y nosotros somos la sombra de ellos. ¿Y cómo estamos viviendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo porque no estamos obedeciendo lo que Dios dice? Entonces, el primer todos es dirección, ¿ok? El primer todos es dirección que tú y yo tenemos en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios. Vamos a ver qué sigue diciendo, por favor. No quite su mirada. El versículo, ¿qué es? El versículo 1. Dice: y todos pasaron el mar. ¿Cuántos? Todos. ¿Qué quiere decir eso que todos pasaron el mar? Si la primera es dirección, eso de que todos pasaron el mar, ¿qué será, hermanos? ¿Qué será? ¿Qué querrá decir eso? ¿Mande? ¿La prueba? Sí, ¿qué más? ¿Qué? ¿Mande? No, es que oigo voces pero no oigo nada. ¿Qué quieren decir? ¿Qué opinaron? Cuando abrió el mar, ¿qué significa? Todos pasaron por el mar. ¿Qué querrá decir? ¿Mande? ¿Un renacimiento? Vamos a ver lo que quiere decir. ¿Qué había atrás de ellos cuando estaban en el mar? El pueblo de Egipto, el enemigo. ¿Había alguna opción para salir de ese lugar? Enfrente tenían el mar, atrás los enemigos. O perecían por el mar o perecían a mano de los enemigos. Todos pasaron por el mar. ¿Y saben cómo pasaron? En seco. Si hubieran pasado ellos con humedad, pues usted ha caminado en la playa, se atora, ¿verdad, Edith? Si usted tiene sueño, yo le invito a que se levante, porque el Dios le está diciendo: niño, en su trabajo no se duerme. Entonces, Dios, cuando los pasó por el mar, lo que está haciendo es liberarlos. ¿De qué los liberó? De su esclavitud. ¿Sí? Porque si no hubieran caído ahí. Yo te pregunto, ¿Dios te ha liberado de tu esclavitud, del pecado? Por eso es que somos la sombra de ellos. Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Entonces el primero es dirección, libertad. Y sabes que a veces nosotros, de la liberación de nuestra esclavitud, ¿sabes qué hacemos? Pisoteamos esa liberación. Esa gracia que Dios nos ha dado, no hacemos de ella un papalote, porque no valoramos lo que Cristo hizo por nosotros. Y dice el libro de Hebreos, cuando Dios nos liberó, dice: el que violare la ley de Moisés muere irremisiblemente. ¿Cuánto más el que viole o pisotee la sangre de Cristo deliberadamente? Porque estamos abusando de la gracia. Entonces somos liberados de nuestro pecado. Estábamos muertos y el pueblo de Israel estaba prisionero y fueron libres. Y tú y yo somos libres, y a veces por eso somos eliminados, porque no hemos valorado esa libertad. Por eso el Pablo está poniendo un ejemplo. Dice: cuidado que no vayamos a ser eliminados. Eres acepto, pero puedes ser reprobado. Cuidado. Y aquí está el ejemplo. El pueblo de Israel tuvo la nube, tuvo la liberación en el mar. ¿Y qué más sigue diciendo?
ahí en el versículo que sigue, el 2, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos fueron bautizados. Fíjese cómo todo apunta a Cristo. Fíjese cómo todo apunta a Cristo. Todo. ¿Qué es eso de que fueron bautizados en Moisés? Es una identificación. Cuando tú eres bautizado en agua, tú te estás identificando con Cristo. En que Él murió y Él resucitó. Y tú estás muriendo a tu antigua vida y estás resucitando en Cristo. Tú te estás identificando con Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Todos ellos fueron bautizados en agua y en las nubes. Tú has sido bautizado en agua y en Jesucristo. ¿Y qué hacemos con eso? También a veces no lo valoramos. El pueblo de Israel vio la mano de Dios en sus vidas. Vio cómo se abrió el mar rojo. Hermano, eso es asombroso. Pero tú que has visto la mano de Cristo en tu vida también, a veces nos olvidamos. Y ellos prevaricaron. Ellos murmuraron. Ellos hicieron cosas fuera del orden de Dios y se olvidaron de lo que Dios había hecho en sus vidas. A veces nosotros nos olvidamos de que tenemos una identidad con Cristo. Él nos hizo aceptos en Cristo. Yo le invito a que, si no ha visto lo que compartí en Efesios capítulo 1 el miércoles pasado, véalo. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos ha identificado con Él y Dios ha tenido paciencia con nosotros porque somos nacidos en Cristo. Y no nos ha pagado conforme a nuestras obras pero podemos llegar a ser eliminados. Porque estamos jugando con fuego. Porque no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Porque estamos abrazando nuestro pecado. Porque estamos viviendo una vida doble. Porque aquí es muy sencillo levantar nuestras manos, pero ¿qué tal en tu casa? ¿Qué tal en tu casa? Vives enojado, vives enojada, vives amargado, vives triste, vives sin esperanza, vives molesto por todo y por nada, como dije. Porque sí, porque quiere, y porque puede, y porque... ¿Qué pasa con nuestras vidas? Tenemos la dirección del Espíritu Santo, tenemos esa liberación de nuestra esclavitud, tenemos la identidad con Cristo. Hasta aquí vamos. Eso también tuvo el pueblo de Israel. ¿Qué más sigue diciendo el versículo que sigue? Dice, el 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál alimento comió el pueblo de Dios? El maná. El maná que desciende del cielo. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. ¿Se da cuenta cómo todo apunta a quién? A Cristo. Y Cristo es el motivo de nuestra canción, Cristo es el motivo de nuestra reunión, Cristo es el motivo del por qué estaremos en gloria, Cristo es el motivo de que nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Y nosotros tenemos que valorar lo que Cristo hizo. Y si nosotros no valoramos la cruz de Cristo, por eso a veces no vivimos como que Él quiere que vivamos y por eso vamos a ser eliminados. A lo mejor tú tienes a Cristo como un concepto y no como algo vivo en tu vida. A lo mejor nada más tienes un concepto de Cristo. Pero el que ha nacido de nuevo, como ha sido aceptado, ¿sabes qué? Va a ser aprobado porque lo que quiere es entender que Él ha sido libertado, que Él ha sido guiado, que Él ha sido identificado y que el maná de vida que es Cristo le ha saciado su alma. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. Yo soy el pan de vida que sacia de bien tu boca. Pero nosotros, el pueblo de Israel prevaricó. ¿Y cómo estamos nosotros valorando ese pan de vida? ¿Se acuerda que el pueblo de Israel se quejó del maná y dijo, ya no queremos maná, ya estuvo? Y el maná tiene muchos significados. Porque Dios hacía descender maná una vez al día. Todos los días. ¿Por qué no hacía descender un día a la semana y ahora le almacénenlo? No, porque Dios les estaba enseñando a depender de Dios. A depender de ese maná, a depender de la gracia, del amor, de la misericordia y de la provisión de Dios. Entonces el maná en nuestra cuarta etapa significa provisión. ¿Sí? Tienen dirección, ¿sí? Tienen liberación, tienen identidad y tienen ¿qué? Provisión. ¿Dios te ha proveído? Una y otra vez. Una y otra vez. Y no nada más me refiero al alimento. Me refiero a todas las cosas en las que tú y yo batallamos.
La provisión de una palabra para que en medio de la tristeza puedas tener gozo. La provisión de una promesa para que en medio de la desesperación puedas tener una esperanza. Dios nos ha sostenido con la diestra de su justicia. Una y otra vez se ha tenido paciencia, nos ha provisto. Pero todo apunta a Cristo. Si tú lees Génesis hasta Apocalipsis entendiendo que todo habla de Cristo, vas a poder comprender mejor la Escritura y vas a amar más a Cristo y vas a decir, hey, tengo que tener a Cristo en mi vida. Una pequeñita me preguntaba hace ratito, una niñita, ¿me puedo bautizar? Claro, nada más dime quién es Jesús para ti. Es mi Salvador. ¿Qué más? Y a veces ya no supo qué responder. A veces nosotros tenemos a Jesús como nuestro Salvador y está bien, pero ¿qué más? ¿Qué más? Porque Cristo debería ser todo. Edith, todo. Pero nosotros no tenemos a Cristo como un todo. Tenemos a Cristo como a medias. Y el que no está enamorado de Cristo, el que no ha nacido de nuevo, por eso prevarica en el desierto. Luego dice el versículo, ¿qué es? El versículo 4 dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca era quién? Yo soy la fuente de vida, dice Jesús. El que beba de mí no tendrá sed jamás, le dijo a la samaritana. Voy a estar predicando también en un futuro no muy lejano sobre los yo soy de Jesucristo. Jesucristo dijo 7 veces cuando Él pisó la tierra, los yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy la verdad, yo soy el pan, yo soy el agua. Y voy a hablar de eso porque el yo soy es Jesucristo. Y cuando Moisés le dijo a Dios, ¿en nombre de quién voy? Ven el nombre del yo soy. Y Jesús es el yo soy. ¿Y qué significa la roca? Protección, firmeza. Jesús dijo, el que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que vino lluvias, vientos y ríos, y la casa ¿qué? No se movió. La casa es tu vida, la casa es tu matrimonio, la casa es tu familia, tus hijos. Pero para que tú vivas en Cristo tienes que conocer a Cristo. Nadie podemos conocer a Cristo si no sabemos ni siquiera qué hizo Cristo y lo tenemos como nuestro Salvador. ¿Y qué más? ¿Qué más es para ti, Cristo? Cristo es la roca que nos da seguridad. Y a ellos Dios le dio dirección, liberación, identidad, provisión y seguridad. Y a ti Dios te ha dado dirección, provisión, liberación, seguridad, ¿sí? E identidad. ¿Cierto o no? Entonces dice el apóstol Pablo, tengamos cuidado porque podemos llegar a ser eliminados. Y te voy a decir por qué. Y empieza a contar esta historia. Entonces, vamos a ver qué más sigue diciendo el apóstol Pablo. Dice el versículo que sigue. Dice el 5, pero de lo demás de ellos, ¿qué dice? A las 3, vamos a leer esa parte, no se agradó Dios. 1, 2, 3, no se agradó Dios. ¿Por lo qué? Por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Qué quiere decir postrados en el desierto? Se cansaron y ahí me quedo. No. ¿Fueron qué? A ver, digamos eliminados. ¿Fueron qué? Eliminados. Y no es un videojuego donde puedas ponerle otra moneda y continuar. Fuiste eliminado. Por eso viene hablando el apóstol, pero tengan cuidado, que van a ser eliminados porque Dios nos agradó, además de que les dio provisión, identidad, todo lo que ya estamos viendo, ellos fueron eliminados, Paco. 2 de 2.400.000. 2. Eres acepto, pero puedes ser eliminado. ¿Y cómo puedes ser aprobado? Por tu fe. ¿Y en qué fe? En obediencia. Muéstrame tu fe, sin tus obras que yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. Porque el nacido de nuevo, cristiano, lo único que tiene que hacer es obedecer, ser guiado. Y la primera enseñanza es ser guiado. Y cuando tú eres guiado, entonces vas a tener esa provisión, esa dirección. ¿Sí me explicó? Esa identidad. Vas a tener esa liberación. Vas a tener esa seguridad.
Pero si tú no te dejas guiar, pues ya empezaste con el pie izquierdo. Ya empecé con el pie izquierdo. Esposas, si tu esposo es creyente, él es una de las maneras en que Dios te dirige. Pero si tú lo menosprecias, ¿qué crees? Estás en problemas. Si tu esposo es pseudo cristiano, pues ora para que se convierta de todo su corazón. ¿Vale? Y esposo, pues toma tu lugar. Porque si no, también estás en serios problemas. El versículo 6 dice así: mas estas cosas sucedieron como ejemplo ¿para quién? Di para mí. Para mí. Para mí, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora a partir de este versículo, del versículo 6, quiero que cuente cuántos la palabra ellos hay. ¿Cuántos ellos hay? Vamos a volver al versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en el día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuremos como algunos de ellos y perecieron por el destructor. Hasta ahí. ¿Cuántos ellos hay? 5 también, ¿no? 5. Y la primera es codiciar. Y es uno de los mandatos que Dios le dio a Moisés. Es el último. El último mandato de los 10 es el último 10. Con no codiciar. Porque el que codicia, pues adultera. El que codicia miente. El que codicia no guarda el día de reposo porque mejor voy a hacer dinerito. Es el último eslabón que hace que la cadena esté firme. Y ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron? Los ajos y cebollas de su esclavitud. Y a veces nosotros que estamos liberados, codiciamos lo que el mundo tiene. Y codiciamos lo que el mundo hace. Y no estamos valorando lo que Cristo ya hizo por ti, que te dio identidad, liberación, ¿cómo se dice? Dirección, provisión y seguridad. Codiciamos al mundo. Ellos codiciaron los ajos y cebollas, que era el pago por ser esclavos, por hacer ladrillos. Así nosotros. De manera espiritual, así nosotros. Y por eso dice el apóstol Pablo, ten cuidado de no ser eliminado. Aquí está la historia del pueblo de Israel. Que no se repita de ti, iglesia de Corinto. Y hoy les digo que no se repita de nosotros, iglesia de Vista Hermosa. Porque nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo y empezar a caminar distinto, erguidos. Erguidos en Cristo y no estar jugando. No estar jugando, hermanos. No estar jugando, Paco. No estar jugando. Porque el que juega con fuego se quema. Dice ahí, leímos, de esto no se agradó ¿quién? No se agradó Dios. Fueron eliminados. Eliminados. No codiciemos, dice el versículo 7. Ni seáis que idólatras como alguno de ellos está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Cómo fueron idólatras? ¿A quién le dieron la gloria? A un becerro. A lo mejor tú dices, no, yo nunca haría un becerro de oro, mejor el oro me voy y me lo gasto. Pero tenemos una idolatría en nuestro corazón. Le damos valor a otras cosas, a nuestro pecado, a nuestro ego. Dios dice así, no te enojes, no guardes de enojo. ¿Cómo no? Ahí te estás convirtiendo en algo que le estás dando más importancia a tu pecado que a lo que Dios dice. Y estás dejando de tener esa liberación, esa dirección, esa provisión, esa identidad, esa seguridad por abrazar, ¿qué crees de ahorita? Tu pecado, mi pecado. Ni seas idólatras. Hermanos, que con la mano de escritura cambian la gloria de Dios por un plato de lentejas. No dice la palabra de Dios que guardemos el día de reposo, no dice la palabra de Dios, y se van a... No quiero pisar calles porque van a decir, lo dice por mí, pues sí, ni modo que lo diga por el de enfrente. Eso le estás enseñando a tus hijos que... Cuando mi hijo Samuel me dijo, papá, yo quiero jugar fútbol, yo me di a la tarea de buscar un equipo donde no jugara los domingos, porque casi todos juegan los domingos. Y cuando él empezó a jugar fútbol, ya tiene 2 o 3 años, no sé. Nunca han jugado los domingos, solo 2 o 3 veces, pero yo nunca lo he dejado ir. Es que no va a tener portero, pues que no tenga portero, pues que los goleen, pues ¿qué hacemos?
Yo no voy a permitir que mi hijo cambie la gloria de Dios por un plato de lentejas. Yo no voy a permitir eso. Cuando él tenga su edad y quiera hacer eso, pues es su bronca, pero en mi parte no va a tener esa libertad. Pero muchos le damos la libertad a nuestros hijos. Bueno, a lo mejor no estás valorando la identidad, la liberación, ¿cómo se llama? La dirección, la provisión, la seguridad. Porque el que ama a Cristo no tiene idolatría en su corazón. El que ama a Cristo lo es todo. Dice la palabra de Dios, para los que hemos creído en Él, Él es precioso. Y no hay nada más precioso que tener a Cristo en tu vida. Nada más. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¿Me estoy explicando, iglesia? Bueno, el versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ojo, la fornicación. Jesús dijo cuando estuvo en la tierra, dice, vuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Y entonces después de que dice esa afirmación, Jesús habla de, ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo? ¿Se acuerdan de esa parte? Pues dice también, ¿oíste que fue dicho? Que no adulterarás, pero yo te digo que el que adultera y ve a una mujer para codiciar o a un hombre para codiciar, este ya adulteró en su corazón. Salomón tenía un harem de mujeres. A lo mejor tú, varón, a lo mejor tu mujer tienes un harem de hombres en tu mente porque ves pornografía. Y estás lastimado sexualmente y has lastimado a tu familia. Y ellos fornicaron, bailaron, jugaron y después eso los llevó a otra cosa. Se metieron unos con los otros. Y los que ven pornografía están en una esclavitud tan grande que si no tienen a Cristo en su corazón es difícil que salgan. Tenemos que ver cómo nos está advirtiendo Dios de no vivir una vida lasciviosa, fornicaria, de deseos sexuales. Joven, cuidado con lo que ves, cuidado tus ojitos al mirar. Varón, has hecho daño en tu casa por ver lo que Dios no es. Mujeres también. Tengamos cuidado, porque ellos fueron reprobados y Dios nos agradó de sus actitudes y todos quedaron postrados, es decir, eliminados. Sí, Dios nos ama, pero Dios también quiere que tú y yo caminemos erguidos, siguiendo al Espíritu Santo, para tener esa identidad, para tener esa provisión, para tener esa dirección, para tener esa liberación, para tener a Cristo en nuestros corazones. Dice el versículo 10, ni murmuréis. A ver, diga conmigo, no murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el detractor. No murmuréis. Hermanos, si tú eres de los que murmura por tus autoridades, sea espiritual, sea gubernamental, sea de trabajo, sea tu esposo, estás en un problema. Estás en un grande problema. Si tú eres de los que ha murmurado del pastor, tú eres de los que ha murmurado hablando mal del pastor enfrente de tus hijos, déjame decirte algo, estás cavando un hoyo profundo. Un hoyo profundo del cual, quién sabe si salgas. Porque los que murmuraron contra Moisés no se quedaron sin castigo, se los tragó la tierra. Y a otros Dios los echó del campamento y les dio lepra. Y nosotros tenemos que tener cuidado de murmurar contra nuestras autoridades, quien quiera que sea. Pero nosotros no fuimos llamados para juzgar su trabajo, fuimos llamados para orar por él. Y si tú eres de los que no está de acuerdo con su manera de trabajar, mejor ora por él. Porque juzgarlo y murmurar es en contra de autoridad. Dice la palabra de Dios que todas las autoridades fueron puestas por Dios. Y ahí están todas. Tu esposo, tu jefe de trabajo. Cuidado. Cuidado de lo que hablas en contra de tu jefe de trabajo. Eso no le agrada, eso no le agalla a Dios, decía mi niño. Eso no le agalla a Dios. Eso no le agalla a Dios. Ni murmuréis. Ahora sigamos leyendo.
el versículo 11, un versículo que ya se repitió en el 6, dice, y estas cosas les acontecieron que como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Vuelve a decir lo mismo que en el otro versículo, ¿verdad? Que fueron escritas para nosotros. Pero de aquí viene hablando el apóstol Pablo, de tener cuidado de no ser eliminados. Y terminando, ¿cómo dice el versículo? Para terminar con el versículo 12, dice, así que, ¿se acuerda cómo empieza el versículo 1 del capítulo 10? Dice, porque, ¿no? Entonces, cuando empieza hablando el apóstol Pablo diciendo, cuidado que no vayan a ser eliminados, porque, entonces empieza a contar una historia. Termina la historia y dice, así que, ¿qué es un así que? En conclusión a lo que acabo de explicar, ¿sí? Así que, el que piensa estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. ¿Por qué? Porque puede ser que muchas veces hemos escuchado y entendido, nos han dicho, así que mire que esté firme, mire que no caiga. ¿Ya vio en qué contexto está dicho? En el contexto de no valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Porque ellos no entendían la cruz de Cristo, porque ellos se les hablaba en sombras y en figuras, pero ellos también vieron la gloria de Dios, tuvieron temor, inclusive cuando Moisés estaba ahí arriba y tembló y ellos tuvieron temor y vieron la mano de Dios a través de las 9 plagas, vieron la mano de Dios en 40 años, vieron la mano de Dios como lo acabamos de decir a través de Pablo, pero nosotros hemos visto la gloria de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. El único hombre que pudo partir la historia en dos, el antes y el después de Cristo. Estamos en el 2023 después de Cristo. Ni Mahoma, ni Buda, nadie. Y nosotros se nos ha sido revelado grandes cosas a través de Cristo. Él nos reveló el misterio de lo que es espiritual. Y nosotros no valoramos eso, mi hermano. Por eso el que mire que está firme, mire que no caiga. ¿Y qué es mirar? Estar atento. ¿A qué apruebas? ¿Qué apruebas? No es para tanto esto, lo voy a hacer. ¿Qué apruebas? Retienes tu enojo, retienes tu molestia, retienes tu amargura, retienes porque sí, porque quiero y porque puedo y por todo y por nada. En esto se resume el evangelio, en que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y que ames a tu prójimo como a ti mismo. Y tu más próximo es tu cónyuge y tu más próximo es tu familia. Y si tú tienes problemas con tu familia, déjame decirte algo, tienes problemas con Dios. Lo voy a volver a decir, si tú tienes problemas con tu familia, ¿sabes qué? ¿Tienes problemas con quién? Con Dios. Punto. Porque la palabra de Dios en 1 de Juan dice, el que dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, es un mentiroso. Porque ¿cómo puede decir que ama al que ve y al que ama al que no ve? Cuídate que los problemas que tengas con tu familia no sean por tu causa. Y si son por tu causa, arrepiéntete, conviértete, porque vas a vivir un infierno aquí y a lo mejor eres eliminado allá. Si no es por tu causa, mira, Dios sabe. Pero si es por tu causa, los problemas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 años, 5 años, mira, ¿qué puedes hacer? Más que orar por el que está a tu izquierda, a tu derecha. Orar por la iglesia. Si tú tienes un problema entre los hermanos, aquí entre nosotros, ¿qué crees? Tienes un problema fuerte. Si ves a un hermano que no quiere saludar, ¿qué crees? Tienes un problema fuerte. Si eres de los que así como entra se va porque no estás identificado con nadie, ¿qué crees? El problema no son los hermanos, el problema eres tú. ¿Me estoy explicando, iglesia? Entonces, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tengamos cuidado de no ser eliminados. Como dice, como el juego de Mario Bros. No, que no seamos eliminados. Que podamos valorar lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué hizo por nosotros Cristo? Nos da dirección, ¿sí? Nos libertó del pecado, ¿sí? Nos da provisión, ¿sí? Nos da seguridad y nos da identidad en Cristo. Somos nuevas criaturas. ¿Lo valoras? ¿Lo aquilatas? ¿Lo abrazas? ¿Lo amas? ¿Lo entiendes? ¿Lo comprendes? Todo lo que hizo Cristo y más cosas que aquí no están escritas. Amén, hermano. ¿Sí?
Póngase sobre sus pies ya para que no se siga durmiendo. Ahora siéntese. No, no es cierto. Señor, ayúdanos a valorar y a tener cuidado de no ser eliminados, porque el que piensa que está firme, mire que no caiga, Señor. Que podamos caminar, Señor, erguidos, buscando tu dirección, Señor, sometiéndonos a ella, Señor. Que no nos justifiquemos, nos justificamos demasiado. Que podamos examinarnos y decir, a ver, en este problema, ¿cuál fue mi pecado? Es este, entonces voy a pedir perdón por esto. Pero si el otro quiere seguir peleando, no puedo hacer nada. Pero nosotros tenemos que ser sabios, Señor. Mirar que no caigamos. No quiero ser reprobado. Yo no quiero ser reprobado. El apóstol Pablo tenía temor de ser reprobado. Yo no quiero ser reprobado. Yo no quiero ser reprobado, Señor. Ayúdanos, Señor, por amor a tu nombre y a caminar, Señor, bajo tu dirección. Que queremos llegar a estar en tu presencia, disfrutar de tu presencia, Señor. Vivir en santidad ahora para mañana, Señor, cuando estemos en la eternidad. Gozarnos, Señor, y ninguna lágrima, Señor, todas las enjugarás tú y estaremos disfrutando eternamente para lo que tú nos has rescatado, Señor. Vivir eternamente contigo, Señor. No queremos ser eliminados. Ayúdanos por amor a tu nombre, Señor. Así sea.